buenos días. El día de hoy pues les enseñaremos cómo realizar el envío de datos de señales eléctricas con Dragino Shell a una aplicación web PHP utilizando una base de datos MySQL. Pues bueno, para realizar esta implementación lo que tuvimos en cuenta, los materiales que utilizamos pues fueron Arduino Mega, que es una tarjeta de desarrollo open source construida con un microcontrolador Atmega 2560 que posee pines de entrada y salidas analógicas y digitales. Aquí también podemos observar las características de la tarjeta. También dispondremos para el envío de señales mediante Wi-Fi, pues será el Dragino Shell, que es uno de los escudos más poderosos para los tableros Arduino y está diseñado para resolver el problema de conectividad de Internet y almacenamiento de la placa. Es la opción ideal para los proyectos Arduinos que requieren varias conexiones a Internet y más capacidad de almacenamiento. Este de aquí, como ya dije, lo utilizaremos para el envío de las señales eléctricas, el envío de los datos y al mismo tiempo también nos va a permitir almacenar esos datos, ya que esta tarjeta posee una tarjeta SD, la cual nos permitirá el almacenaje de los datos en esta tarjeta SD, para posteriormente ser enviados a la base de datos y luego de la base de datos poder ser visualizados en la aplicación web. Pues bueno, también tendremos un circuito de divisor de voltaje, pues que es una configuración de circuito eléctrico que reparte la tensión de una fuente entre una o más impedancias conectadas en serie. En electrónica, pues se usa para alimentar a un dispositivo con una tensión menor. Pues bueno, aquí tenemos el circuito del cual vamos a implementar. Pues aquí podemos ver que tenemos dos transformadores, uno para 110 voltios y dos 20 voltios, que es lo que nosotros vamos a enviar las señales eléctricas en tiempo real a la aplicación. Aquí tenemos la tarjeta, pues para energizar la tarjeta de tanto de Arduino como Dragino se utilizó un adaptador AC/DC inteligente con salida de 6 voltios. Luego, con el transformador de 110 y 220 voltios se convierte la señal de alterna a directa a 12 voltios, tanto para 110 como para 220 voltios. Luego el acondicionador de señal recibe los 12 voltios del transformador y esto a su vez lo disminuye a un voltaje de 1 voltio. Y luego, seguido de esto, entra en funcionamiento el circuito offset, el cual da como resultado una salida de 5 voltios. Pues de aquí, el voltaje, el circuito offset, para la salida de 5 voltios, que esta permitirá el almacenaje y la alimentación de la placa tanto Shell como Arduino Mega. Pues esto servirá, como sabemos, las placas no pueden recibir todo el voltaje, entonces para eso se utiliza un circuito que vaya disminuyendo los voltajes para la alimentación de esto. Pues bueno, para la conversión del divisor de voltaje que utilizamos aquí en R1, pues lo que vamos a hacer es utilizar una fórmula que es voltaje en R1, que será igual a la resistencia 2 dividido por la resistencia 1 más resistencia 2. Y esto va a ser multiplicado por el voltaje de entrada. Y esto de aquí nos permitirá o nos dará el resultado, que es el voltaje que vamos a ver que el voltaje disminuye hacia el voltaje de salida en un valor fijo determinado por los valores de las resistencias. Pues bueno, esto lo utilizaremos previo para la alimentación. Luego de ello, tendremos también la conversión del circuito offset, que es el de acá, que es el rango dinámico de entrada al convertidor de los módulos del procesamiento. Pues bueno, sabiendo de que solamente va a aceptar voltajes positivos entre 0 voltios y 5 voltios. Por lo tanto, implica que tengamos señales resultantes de 5 voltios. Entonces, para ello utilizamos una fórmula también, que va a ser voltaje igual a resistencia 4 dividido para
la sumatoria de resistencia 3 más resistencia 4 y esto va a ser multiplicado por el resultado del voltaje en R2. Entonces, esto de aquí, multiplicando y reemplazando todos los valores, nos va a dar un voltaje de 5.45 voltios, que esto nos permitirá alimentar la placa Arduino y la placa Arduino. Las fórmulas y el documento para que puedan observar mejor, pues lo dejaremos en la caja de la descripción, donde podrán encontrar mayor información y todo este material para que puedan implementar. A continuación, pues vamos a mostrar la implementación tanto en Arduino como en la aplicación web. Una vez explicado cómo se va a implementar el monitoreo de señales, explicaré el código. Para que nuestro Arduino se pueda comunicar con el relleno, se implementará la librería Bridge. Asimismo, para que nuestro relleno acepte las peticiones de nuestro cliente y servidor, se incluirá estas librerías que es Bridge Server y Bridge Client. Debemos instanciar una variable llamada server, asimismo dos pines para pin 110 y pin 220, en la cual estará conectados los pines A0 y A1. Nuestro IP del servidor va a ser la 192.168.240.167. Para que nuestro cliente acepte las peticiones de nuestro servidor, será el siguiente código. En nuestra configuración tenemos que inicializar lo que es el bridge y asimismo tenemos que instanciar lo que es el listen of local host, que nos permitirá que comience a escuchar las peticiones entrantes. Y en nuestro bucle llamamos lo que al método lectura 110 voltios. Aquí debemos tener un bucle while que el contador llegue que sea menos o igual que 100 para poder capturar 100 datos. ¿Bien? Para poder convertir lo que es la conversión a voltios, que va desde 0 a 5 voltios, usamos la siguiente fórmula. Que leemos el valor que entra al análogo, lo multiplicamos por 5 y lo dividimos para 1023. Y ahora para que nuestra lectura se convierta a 110 voltios, se deberá multiplicar por 10.8 y por 8.7 y ese restarle menos 2.5, que es del circuito offset. Y aquí vamos a acumular las lecturas para su posterior envío. Y ahora, si nuestro cliente se conecta al servidor mediante el puerto 8080, este va a enviar una petición GET a nuestro servidor SHAM y con el valor capturado que es acumulado. Y posteriormente se cerrará la petición. Nuestro servidor web va a ser SHAM. Para eso tenemos que inicializarlos. Una vez inicializado, nos dirigimos a lo que es a la administración de la página y deberemos crear una base de datos llamada Arduino. Y a su vez una tabla, en este caso le pondremos lectura 110 con 3 campos. Tres campos que son ID de lectura, que va a ser autoincremental, el campo lectura, que va a ser texto varchar y con una longitud de 150, y un campo fecha. Para que nuestro Arduino envíe peticiones GET, se deberá crear una conexión
con dos archivos, lo que es la configuración, en donde debemos poner el host, el usuario y la contraseña y el nombre de la base de datos. Y asimismo, ¿cómo se va a enviar? La consulta, lo que es insert, en lectura 110, la lectura. Para nuestra aplicación web deberemos crear dos archivos para obtener los datos y las fechas. En este caso es getData y getFetches. Hacemos getData y así nos creamos la conexión que es al Arduino y realizamos una consulta. Y para la getFechas lo mismo, realizamos la consulta que se seleccionará la primera fecha de la fecha actual. Para que se muestren solo valores de la fecha actual, o sea, del día de hoy, se creará una función llamada getFechas y en donde se llamará el archivo creado anteriormente, getFechas.php. Y asimismo solo se va a mostrar la fecha actual y para capturar lo que es los valores de nuestro Arduino envía, se actualizará estos valores mediante esta función actualizar valores. Una vez realizada la programación en PHP, se nos mostrará la curva. Como podemos apreciar, será en tiempo real. Y aquí podremos cambiar los datos por segundo y la velocidad con la que se muestra. Bueno, y eso es todo para el monitoreo de señales eléctricas de voltaje.